9 de junio de 1998, el día en el que en La Plata iba a nacer un lobo más. Según nos cuenta en este diálogo íntimo, tiene recuerdos con la camiseta de Gimnasia desde que abrió los ojos. Tripero desde la cuna, hizo inferiores completas en Estancia Chica. En 2018 se dio lo que tanto esperaba, puso la firma en el contrato profesional que lo unía a la primera de Gimnasia. Pasaron los años, llegó su debut, se hizo líder, fue capitán y no salió más. Cabeza de grupo, jefe, imbatible, capitán. Hoy, en entrevistas de vestuario, Matías Melluso. Bueno, arrancamos una nueva edición. Señor Matías Melluso, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo, ya estuvimos hablando un poco de lo que trata entrevista de vestuario. Por supuesto, te agradecemos a vos por el tiempo y a la gente de Gimnasia por dejarnos entrar acá al vestuario. Para nosotros, para vos era algo normal, para nosotros es como una especie de un mundo nuevo. ¿Cómo lo vivís vos ya con un amplio, no sé si amplio, pero con una larga trayectoria ya desde pendejo acá en Gimnasia? La verdad que por ahí uno lo normaliza y nada, cuando va escuchando experiencias, cuando va escuchando, en este caso vos, como que le llama la atención, decís, mirá, yo que vengo todos los días, que vengo todos los fines de semana, que tengo la oportunidad de que me puedan abrir las puertas y no pase nada, es algo lindo, es algo que te da orgullo y nada, muy feliz de todo eso que me brindan y que nosotros, como el grupo, vive esas situaciones lindas. ¿Cuándo te hace el clic en la cabeza que decís, che, yo quiero jugar en primera? ¿Es desde pendejo o hay una edad que decís, che, cambié la cabeza, me parece que voy a dejar todo y voy a llegar a primera? Yo desde que tengo uso de razón que mi sueño era llegar a primera, estar representando a este club. No sé en qué momento vos decís, puta, le doy todo. Desde que tengo uso de razón. Es más, mi familia siempre me lo dice, que por ahí no me importaba otra cosa que no sea jugar acá. ¿Vos no te acordás de ese momento o bueno, pendejo, digamos? Y cuando tenía 5 o 6 años, claramente no me acuerdo, pero mis hermanos, mi familia me contaba que por ahí perdí un partido y yo me iba recaliente. Y vos por ahí cuando sos más chico, viste que terminás de jugar y si perdiste, ganaste, te vas a jugar el partido afuera, sí. Es la normal. Y yo me iba recaliente. Y todos los años fue así, no recuerdo en algún momento que yo haya dicho, no sé si esto es para mí. Y eso que a mí me pasaba, que año que empezaba, por un tema de estatura, por un tema de físico, siempre el técnico me sacaba, ¿viste? Era como... Siempre, pero siempre. Mirá que de novena, de infantiles hasta quinta división, sexta división, técnico que venía, técnico que me sacaba. Y sin embargo nunca sentí decir, no, ya está, esto no es lo mío y me dejaba. Eso creo que me daba como más ganas, más entusiasmo, más esfuerzo para decir, no, mirá que yo puedo jugar. Y gracias a Dios todo ese esfuerzo hoy por hoy lo estoy disfrutando y ojalá puedan ser muchos años más. ¿Cuánto es la cabeza del futbolista y cuánto es la habilidad? Yo pienso que la cabeza es un 90%. Porque condiciones en primera, el que llega a primera condiciones tiene, eso está claro. Algunos tienen más, otros un poquito menos, por algo llegan a primera, ¿no? Pero yo pienso que la cabeza es fundamental, la cabeza es todo. Vos si tenés buen panorama de juego, si vos tenés una tranquilidad para determinadas situaciones, si vos estás bien, te puedo asegurar que te sale todo. ¿Cómo catalogás tu evolución en cuanto al liderazgo? O sea, ¿líder se nace o líder se hace también? No sé si una persona puede laburarlo sin sentirlo. Vos decís que básicamente tendrías como un lugar de incomodidad si no te sentís líder. Claro. Hay mucho pibe en Gimnasia, o sea, mira, cómo te reí, mucho quilombo. Me incluyo. Bien, sí, boludo. Me hacen pensar que soy viejo, pero ¿Te tiran esas, no? Sí, me tiran esa. Nacho me vuelve loco. ¿Te tiran el jovato? Sí, Nacho me vuelve loco. Nacho, el Pipa, eso, Felipe. ¿Qué pasa? Nada, sí, yo como... A Felipe lo tenés al lado. Lo tengo al lado, sí, lo tengo cortito. Jugaste toda tu vida acá, o sea, lo hemos hablado. Sí. ¿Está el objetivo? No estoy diciendo para la gente de Gimnasia no de Mayo, por favor, muchachos. ¿Está el objetivo en la cabeza a la larga de decir, che, yo quiero probar algo diferente?
No te estoy diciendo ahora, te estoy diciendo Sí, sí, quizás a sí. la larga, en unos años, yo quiero pegar el volantazo y probar un fútbol europeo si me da la credencial y para ponerla en la mesa y decir, che, yo soy Matías Melluso, yo quiero jugar afuera. Y obviamente que yo tengo pensado jugar en otro club, porque también mi idea es estar en la selección y obviamente que para estar en la selección vos tenés que estar en la elite, en lo máximo y tenés que pegar un club europeo o por lo menos estar ahí. Y la idea mía es apuntar a eso, es hoy por hoy estar en Gimnasia, hacer lo mejor que me sale a mí y hasta más, tratar de ayudar en el club en todo lo que pueda y el día de mañana también ayudarlo de lo económico. Es decir, bueno, Gimnasia me vende, recibe plata por mí de tantos años que viví en el club y ir a mi incomodidad. Bueno, recién me mencionabas la cantidad de pibes de acá de Gimnasia. Quiero salir un poco de Gimnasia, después voy a volver. Sí. Pero quiero preguntarte por algún pibe que te deslumbre del fútbol argentino, si querés en otra posición y también después de lateral, para hacer dos. O quizá también puede ser uno de Gimnasia ahí. Yo tengo que hablar de Gimnasia. Y no te... Los otros... Los otros no importa. No, los otros no importa, yo los tengo que vender a los chicos. Bien, está bien. No, bueno, te puedo hablar uno de central, Giacone, me encanta. Me tocó marcarlo y es un jugador muy picante, muy bueno. Después, bueno, Miramón es una bestia. ¿Tuviste charla con Benja Domínguez por quizás quedar ahí afuera en los últimos pasos? ¿Eso se habla con los capitanes también? ¿Cómo es el tema de eso? Sí, yo con él tengo particular por una cuestión de que lo aprecio mucho. Porque es un pibe canchero. Me gusta la verdad. Sí, canchero. Y nada, yo al principio, viste, medio como que lo miraba medio de reojo, como me va a sacar canas, me va a sacar. Y al final me di cuenta que es un pibe buenísimo. Te digo algo, jodón. desde afuera por lo menos nunca estuvo en un plantel. Me parece que el que está en esa posición ahí arriba para definir tiene que ser un poco cara sucia. Sí, obvio. Por eso juega de extremo y en cara no le importa nada. Me acuerdo del clásico, empatamos acá 1-1, que hace el gol Ramírez. Sí. Un pibe que recién debutaba, que agarra la pelota así, le pegue en un clásico faltando un minuto, no lo hace, tiene que ser, no le importe. Y a él no le importaba, claramente no le importaba. Y después, bueno, después ya se soltó y empezó a declarar cualquier cosa, pero bueno, ya es un tema menor. Pero nada, es un pibe que quiero mucho y obviamente que bueno, yo te lo dije en off, que no me gusta eso de molestar en momentos buenos o lindos cuando él parecía que iba a ir, cuando le agarra la lesión. Yo creo que ahí las palabras no alcanzan para ese dolor o para ese momento y yo estoy más del lado por ahí del abrazo, de contarle cómo está la familia, de mostrarle que estoy. Que estás sin mencionar determinado tema. Sí, obviamente que cuando volvió ahora contra Goiás me puse muy contento, lo abracé, le dije me alegro verte acá, lo aprecio mucho, la verdad que lo aprecio mucho a Benja y ojalá él pueda también demostrarle a la gente lo que él juega y lo que es. Yo cuando vine acá, que te dije afuera también que charlé un poco con la gente, todos me decían, Chirola es Gimnasia. Chirola es Gimnasia, sí. ¿Y qué es Gimnasia? Un montón. Para mí es todo. Para mí es familia, es todo. Prácticamente estoy más tiempo acá en el club que en mi casa. Y pueden decir un montón de cosas, que el club está mal, que por ahí la situación no es buena. Yo he pasado momentos malos, pero lo que siento por Gimnasia no lo voy a sentir por otro club, pero ni a palo. Para mí Gimnasia es todo, es familia, es... Hasta te tiembla un poquito la boca Sí, cuando Gimnasia. sí, es que... Nada, he pasado toda mi vida. Yo desde que nací ya era hincha al minuto. He estado en la Ochava, he estado en la platea que sacaron, he ido visitante un montón de veces. La viste toda. La viví toda. Y sentía que era mucho más hincha cuando nos fuimos a la B
que por ahí cuando jugamos la final de la Copa Argentina. Mira, con eso yo no lo cambio por nada, no lo cambio por nada. ¿Con qué momento te quedás de tu vida acá en Gimnasia? Si querés vincularlo acá, obviamente la charla está vinculada con Gimnasia, Sí. ¿no? Por eso te pregunto, ¿con qué momento te quedás en tu carrera dentro del club? Y yo creo que esa etapa de la final de la Copa Argentina, creo yo fue un momento que uno no caía en ese momento, ¿viste? Yo tenía 10 partidos en primera y de la nada estaba jugando una final con mi club. Y en ese momento no te das ni cuenta, ¿viste? No tomás noción para nada, ¿viste? Yo la medalla que traje acá, esta medalla... No la quiero ni tocar, boludo. No, bueno, esta medalla, yo el momento que me la dan, obviamente que me la dejé por nada, por lo que se consiguió, más allá de que el resultado no fue el esperado. Hablas de dejártela colgada. Me la dejé colgada. Pero después cuando llegué a mi casa, yo la había puesto en el tacho de basura. Dale. Sí. Por una cuestión de que, nada, yo dije que no servía para nada, que... Sí, sí, fue algo que no, viste, no... Digo, no puede ser que estuvimos tan cerca y no lo pudimos conseguir, viste. No lo veía como lo que era, como en el momento que me la dieron, ¿entendés? Pero el tacho de basura, onda, literal, la metida en el tacho de basura. Literalmente la metí en el tacho de basura. ¿Día siguiente la sacaste? No, yo no la saqué. La sacó mi hermano. Mi hermano me dice, no, que no sé qué, vos acordate que esto lo vas a valorar, lo vas a ver, ¿viste? Y yo, ¿por qué lo voy a valorar? Salimos segundo, ¿qué lo voy a valorar? ¿Qué te vas a re caliente todo. Y así tuve como un mes, ¿viste? Que no podía superarla 2 meses, va. Que no pude superar la final. ¿Ni la mirabas? No, la tenía ahí en un cajón y no me interesaba nada. 2 meses estuve lesionado, me acuerdo. Después no pude superar, la mente estaba cualquiera, 2 veces me lesioné, ahí. Lo importante de la cabeza. Lo importante es la cabeza. Y nada, cuando empezás a comer un poco de mierda, por así decirlo, valorás, viste, ese momento lindo, ese momento de estar en Mendoza, de estar en el micro yendo para la cancha y ver la gente de La Plata que se vino en micro, caravana, todos gritándote al lado, y vos yendo... ¿No te deja de sorprender eso? O sea, lo No. que pasa en el contexto del hincha de fútbol argentino. Nunca, no te deja nunca de sorprender. Creo yo que la experiencia más linda es cuando estás viniendo a jugar. Estar en un micro y tener a tu gente gritándote, tener a todos bailando, cantando. Ese momento del micro, de que salís de Estancia Chica hasta que llegás acá al bosque, es impagable, es impagable. Y hoy yo pienso que lo valoro mucho más. Después de lo que pasó con mi vieja, lo empecé a valorar todo eso, ¿viste? Mucho más de lo que lo valoraba. Teniendo en cuenta que en aquel momento vos, me acuerdo que resaltaste la frase del fútbol salva. Sacando esta parte quizás mala del fútbol, si querés llamarla, o la parte que no te deja ser vos en ciertos momentos, ¿a qué te referís con el fútbol salva? ¿A dónde vas con esa frase? Esto es muy, muy personal, por ahí no sé si todos lo sienten, pero bueno, he escuchado un montón de entrevistas y dicen eso. A mí lo mejor que me hizo para entender que mi mamá no está físicamente era no maquinearme en mi casa, no estar pensando en lo que hubiera hecho, en por qué no hice esto, en por qué me culpo por esto, en por qué no le dije un te amo más o por qué no la abracé un día más. Y el fútbol en ese sentido me acompañó. El día que pasa lo de mi vieja, estaba el cuerpo técnico, estaban los chicos de acá de La Plata ahí en la ceremonia, ¿viste? Y nada, al otro día que fuimos al funeral ahí a entregar el cuerpo, estábamos llegando y encontrarme a todo el plantel, absolutamente todo,
por plantel te hablo de cuerpo médico, hotelería, nutricionista, videoanalista, cuerpo técnico. Todas las personas estaban ahí. Y pues, es un momento de mierda. Y que me estén acompañando en ese momento fue como decir, el fútbol es terrible, lo que hace, ¿me entendés? Yo tuve la oportunidad de tener 50 tipos, 60 tipos que me abrazaron y me dijeron, estamos con vos. Y ahí es cuando vos decís, ¿cómo yo no voy a estar con ellos? ¿Cómo yo no voy a ir a entrenar? ¿Cómo yo no voy a ir a jugar a un partido por ellos? ¿Me entendés? Ahí es donde te digo que el fútbol salva. Quiero que me cuentes un poco el Diego. Es más, tengo tanto cagazo de hablar al Diego que no sé qué preguntarte, ¿entendés? Primero, metele una introducción vos al Diego, como quieras vos. Vamos a mostrar la cinta del Diego. Esta la usé la primera vez con cancha de Boca. Lo sacan a Coronel y nada, en esa designación de que no estaba el Bochi porque estaba jugando yo, me la dieron. Bueno, acá está. Tremendo. El Diego, increíble. Y me acuerdo una vez, nos juntamos a comer en la casa del Bochi y estábamos todo el plantel, ¿viste? Y en un momento el Diego, estábamos jugando al truco y el Diego quería tomar, ¿viste? Y le daban, que no sé qué. Y en un momento yo me siento como al lado, pero así, a esta distancia, yo no molestaba, ¿viste? Y el Diego por ahí te miraba de reojo así como a ver si eras lechuga o no, si eras mufa o no, ¿viste? Si le daba buena carta, entonces te permitía quedarte. Ahora, si te daba medio mala, te miraba como a decir, dale, levántate porque me estás dando, Y en una, yo me estaba sirviendo una coca y el Diego se ve que, no sé, que pensó que era Fernet, ¿viste? Y me mira y me dice, ¿me preparás uno? Imagínate, me temblaba todo. Sí, le digo, ¿viste? Fui y empecé a echar Fernet. Che, y en un momento ponía que, no sé, el vaso ponía que era así, ponía que así de Fernet, ¿viste? Un 30 de Fernet, ponele. 30 de Fernet. Bueno, pongamos así, 30 de Fernet. Y le había puesto hielo y todo. Y le empecé a echar coca y en un momento digo, no, pará. El Diego tomará más. ¿Viste? Ya cuando no puedo quedar como un flojito. ¿Viste? No puedo quedar como un flojito. Es increíble, boludo. Entonces le entré a echar más, pero en un momento... ¿Un 50-50 o más? ¿Era así el vaso? Ponele que le había echado de Fernet. Era una banda. Y nada, bueno, lo terminé con coca, ese yo, bueno, Diego, tomá tu... ¿A todo esto te lo pidió él? Sí, me lo pidió él. Le dejé el Fernet ahí y me quedé, ¿viste? Como diciendo, bueno, la respuesta que sea, digo, me va a decir, está fuertísimo. Está excelente. Claro, pero yo si me esperaba el fuertísimo, digo, no sea flojito, ¿viste? Como tener un chicarrito, así, un chistecito. Ya la veo venir la respuesta. Sí, yo pensé que me iba a decir eso, ¿viste? Y en un momento, toma, y lo deja, ¿viste? Me mira así, vos sos de lo mío, dice así. No, boludo, nada. Épico. Hermoso. Yo imagínate transpirando todo, un calor así encima. Pensá que para vos fueron unos... Era un minuto, fue una hora y para el chabón fueron... No sabés lo mal que la pasé, boludo. No sabés lo mal que la pasé. Qué locura. Para mí. Al Diego, primero que ya lo veías caminar y era como, no sé, parecía que tenía luces, boludo. Era un esplendor, no sé. Ese día que se llenó acá, que fue una locura. Es una locura, imagínate, estábamos todos acá y mirando por ahí, por esas ventanitas. De acuerdo. Viene el Diego, y se escuchaba los gritos de la gente que estaba mirando ahí también. Y nada, el Diego vino. ¿Qué hace? ¿Cómo está? Que no sé qué, que no sé qué. ¿Sabían los nombres de todos? Sí, después sí. Algunos los mezclaba, algunos les decía otro nombre, pero ponele, no sé, a Mati Miranda le decía Tommy. Bien. Pero... Quedó la joda después. Y quedó Tommy. Es excelente. Tommy. Y le decía, pero no es que al otro día se olvidaba y le decía a Mati. No, ya para él era Tommy. ¿Conociste al Diego persona, digamos? El Diego persona, sí, allá en Estancia Chica, cuando estaba bien, era un tipazo. Aparte te contaba vivencias de él, viste, cosas que él ha pasado, situaciones. Y por ahí vos le contabas algo que habías vivido y el otro día, no sé, le decía, no, vos sabés que me falta esto, que no sé qué, porque me pasó esto con mi vieja, no sé qué. Y el otro día por ahí venía y te preguntaba, che, ¿cómo anda tu vieja? No sé qué.
O sea, la persona era muy presente, ¿viste? Muy de estar en el momento que uno necesitaba. Y aparte algo que me encantaba de él, que él con la gente que no... Viste que obviamente como todo, él en su máximo esplendor, tenía gente chupamedia. Que por ahí era mala gente, pero lo tenía ahí. ¿Ustedes lo cuidaban de eso? No, él se cuidaba solo. No, por eso te digo, eso es lo que más me gustaba de él. Salvo la última vez que lo vimos, que fue cuando nos presentaron acá la presentación con la campera. Sí, esa vez sí que no lo vimos bien. Es más, nosotros esa semana no lo habíamos visto, no estuvo con nosotros. Sí llamaba, habíamos hecho un asado acá, me acuerdo, y sí ha estado en videollamada, pero él, bueno, por una cuestión de salud no podía venir. Y nada, cuando lo vimos acá, ahí sí que no lo notamos bien. No estaba... ¿Esa fue la última imagen de él Claro, con ustedes? esa fue la última, sí. Sí, esa fue la última vez que yo en particular lo vi. No sé si Fatu creo que lo había visto un poco más, porque Fatu lo volvía loco. El Diego se cagaba de risa con Fatu. Fatu era un personaje, pero lo volvía loco. Mirá que todos lo teníamos allá, Diego, y por tenerlo allá, viste, como que no lo jodíamos, no tratábamos Fatu estaba en la puerta de la casa todos los días. No, Fatu lo jodía, le tiraba acá, que no sé qué, nada, Fatu era un show. Ahora con el Diego. Qué locura hermosa. Sí, pero la verdad que me llevo los mejores recuerdos con el Diego. La verdad que es una persona que estuvo con nosotros en un momento complicado del club y que nada, que nos ayudó a todos. Bueno, señor. Muchísimas gracias a vos, fuera de joda, por este tiempo, por la buena onda, por presentarnos este vestuario. A la gente de Gimnasia también le quiero agradecer que nos dejó charlar un poquito. Ahí esta entrevista de vestuario salió muy linda. No, sí, No sé cómo lo sentiste vos. No, me sentí muy cómodo y nada, aprovecho también para decir que lo que hacen está muy bueno y que también le dan una imagen tanto a los chicos como por ahí un poco a lo más grande a lo que es ser futbolista, estar en el club, con el tema de las estadísticas y todo eso ayuda mucho y nada, espero que sigan así. Un fenómeno. Gracias, Meyu. Le agradecemos también a la gente de Zoom Analytics, como lo mencionaba recién, y a la gente de Crew TV y de Social Crew, que está siempre con nosotros. Sí. Muchísimas gracias. Esto fue Entrevista de Vestuario.